De esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Bueno, muchas gracias. Señores invitados, tengo que confiarles que uno de nuestros contertulios me sugirió hacer unas breves, y mil perdones por comentarlo, unas breves gárgaras de té con algo más. No es sal y limón, ¿no? Francamente, fantástico. Me siento otro. Amanecí así y no es nada preocupante, a Dios gracias. Vamos a seguir adelante. Creo que esto va a ir en mejora. Bueno, el colapso de mi voz, comentario económico número 1 en este programa de noticias y opinión. ¿Cómo le ve a la economía, doctor Rodrigo Espinosa? Tengo que hablar lo menos posible. Muy bien. Mire, la economía sigue con problemas y se va agudizando. Uno de los problemas más graves que se presenta es lo que está sucediendo con el nivel de precios, que es los precios en 2 meses consecutivos se han reducido. Eso significa que estamos en un proceso de deflación monetaria. O sea, pero lo que usted me acaba de decir es bien grave. Sí, mire, los economistas... ¿Estamos inaugurando una deflación, dice? Sí, estamos con problemas de caída de precios. Y eso es un problema que toda la academia, los profesionales, tratan de impedir. Cuando hubo la gran depresión en los Estados Unidos última, lo que la academia y las autoridades, porque estuvieron de acuerdo, lo que se debía hacer es tratar de generar una expansión del consumo a fin de evitar que los precios disminuyan, que los precios caigan, que los precios sean negativos. Eso fue la política que tanto el Federal Reserve como otros bancos centrales a nivel internacional que fueron salpicados de este problema de la crisis, trataron de impedir que el nivel de precios logre resultados negativos, o sea, que la inflación sea negativa. En el caso del Ecuador ya son 2 meses de inflación negativa. ¿Qué significa eso? Eso es un dato, un hecho, una conclusión de lo que está sucediendo en la economía. En la economía lo que está pasando es que no hay demanda, hay insuficiencia de demanda. Como hay insuficiencia de demanda, la gente no está comprando. Al no comprar la gente, los productores, los servicios no están vendiendo. Entonces, al no vender, están reduciendo los precios y a pesar de eso no venden. Entonces hay un problema que se está afectando a las utilidades, a la actividad económica. Se están acumulando inventarios, Gonzalo. Entonces es importante que los ojos de las autoridades económicas en este momento sean para impedir que este problema de la inflación continúe, porque tiene un efecto de la inflación continúe, porque tiene un efecto negativo muy grande en la actividad económica. En el momento que... ¿Usted habla de la deflación o de la inflación? No, yo le hablo de inflación negativa. Inflación negativa. Eso es deflación. Eso es deflación. Pues. Sí. Entonces, la inflación negativa es una muestra, es un hecho real que proviene de ¿qué? De la reducción de compras, de la reducción de ventas. Entonces, el aparato productivo vive de compras y ventas. Entonces, si los precios están bajando es porque los empresarios no están vendiendo. Y al no vender, usted ve en todas partes que están haciendo promociones
reduzco el 30, el 20, pero esas promociones ya vienen desde hace tiempos. Y a pesar de eso, no están vendiendo, los precios siguen bajando. Entonces, ese es un problema gravísimo que impacta sobre el empleo, sobre la producción. Y sobre eso no han dicho nada nuestras autoridades. Esta víspera y esta antevíspera, qué maravilla la solución que me dio economista. Receta de las abuelas. Ayer, y receta de las abuelas. Esta antevíspera y ayer, esta víspera, hubo una feria de autos auspiciada por Chevrolet y sus concesionarios en la Plaza de Toros Quito. La radio EXA fue contratada para hacer una promoción normal, un seguimiento de lo que allí ocurrió. Y la respuesta que dieron entre las 5 de la tarde los expositores fue que se vendió mucho auto. Estaban a precios, sí, a precios bastante bajos. Pero no bajísimos, no, tampoco. Estaban unos precios muy competitivos y han vendido autos pequeños especialmente. La gente concurrió, no en la cantidad que habíamos imaginado, pero fue entre las 3, 4 de la tarde, se nucleó un buen grupo de ciudadanos de clase media, y esto hay que tomar en cuenta. Era gente de clase media, era gente de hogares, no eran jóvenes nomás. Y yo ya estaba atrás de saber realmente lo que estaba aconteciendo, porque ya escuché que habían asomos de una deflación muy consistente en la economía ecuatoriana. Y los carros no es mercadería apetecida por la generalidad de los consumidores. Así es. Pero a esos precios en una feria sin entrada o con entradas pequeñas y bueno, y costos que invitaron a los consumidores a hacerse de autos, dieron un buen resultado a la empresa, porque estuve por curiosidad allí, es que le doy esta información. Deduzco que una deflación debe tener unas características mayores, muy graves, terribles. Y claro que he encontrado este tipo de literatura que también vale la pena hacerle conocer a la ciudadanía. Decía que el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador genera intenso debate entre los miembros de la Comisión de Régimen Económico, porque durante la tarde y noche del 9 de noviembre analizaron el proyecto. Esto se refiere al proyecto generado por un sinnúmero de ministerios. Estos ministerios o este proyecto introduce reformas especialmente a Washington, al régimen tributario, Rodrigo, a la equidad tributaria orgánica de prevención que llaman, detención y erradicación de lavado de activos, orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, también se ocuparon de este tema. Se revisó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a los códigos de producción, comercio, inversiones, tributario de planificación, monetario. Todo lo que para ustedes tiene sentido, Rodrigo, Marco y Washington, todo lo que para los economistas tiene mucho sentido.
Pero el proyecto económico generó una discusión no tan silenciosa. Se hablaba incluso en las empresas. A la mayor parte de los señores empresarios, especialmente por la parte tributaria, no les gustó para nada estas innovaciones. Los asambleístas tampoco ven reactivación económica con este proyecto de ley. Recibieron mal en el Parlamento. Y las cámaras de la producción, cosa igual, no les gustó para nada la forma como Carlos de la Torre, gente del Frente Económico, entre ellas también la gente que integraba esta comisión de lo económico. Maluco para dirigir esta comisión, bastante maluco Maluco, Abel Muñoz. Sí, me parece que es un buen planificador, un soñador, digamos. Pero económicamente no me ha satisfecho las explicaciones que dio Pavel y la forma como buscaba convencer a la gente de cámaras, que nunca hizo el menor esfuerzo por convencer siquiera. Y lo que dice es que la banca va a tener que repatriar, o sea, traer dinero si no baja el uso del efectivo. Dice que en cuestión de días ya tendrán que los bancos traer sus dólares del exterior para dar una respuesta a la demanda. La medida va a aplicarse si las reservas internacionales no suman 800 millones. Parece que esta fue la cifra que quedó negociada con el sector empresarial en esas juntas consultivas que yo decía ayer, salían sudando de esas reuniones de algunos muchachos que por primera vez están asistiendo a este tipo de reuniones. Hay un cambio generacional en la dirigencia de cámaras, ¿no? Y entonces ellos están enseñados a utilizar, por ejemplo, un léxico académico y se leen de memoria algunas cosas. No son pragmáticos en la actividad económica empresarial. Y entonces habían dos lenguajes distintos. Pero la verdad es que la banca se asustó, se mantiene muy asustada. La banca tendría que repatriar, o sea, traer dinero si no baja el uso del efectivo. La pregunta es para usted de Washington, si es tan amable. Sí. ¿Por qué quieren optimizar el uso, es decir, frenar el uso del efectivo? Y les han dicho, bueno, la última oportunidad que les damos es no se pasen de 800 millones al año. 800 millones. Si se pasan, el Banco Central ya no tiene el dinero para poder atender los requerimientos comerciales y las necesidades de la gente. Aquí hay un problema muy grande sobre la afectación posible a las expectativas económicas de los ecuatorianos. Una cosa es crear un sistema electrónico de pago y otra cosa es dar indicios de que en algún momento este sistema podría dar lugar a crear dinero sin respaldo. Por ahí hay una disposición transitoria en la nueva ley en donde están obligando prácticamente a que todo el mundo se adhiera al manejo de la billetera electrónica y están obligando a que las empresas abran sus plataformas electrónicas para recibir
y el Banco Central pagará entonces, cuando se reglamente esto, pagará sus sueldos a través de esa billetera electrónica. Entonces esto da muchas dudas a la ciudadanía. Yo creo que eso no es necesario hacerlo. Cualquier cosa que se haga y que despierte dudas en el comportamiento del ecuatoriano, que sienta que le van a meter la mano al bolsillo, que sienta que se va a debilitar el dólar que tiene ahorrado, pues hay que evitarlo. Yo creo que este proyecto ha sido tan hecho al apuro que el propio presidente dice que tiene dudas en dos aspectos. Eso es la primera vez que yo he oído, ¿no? Que uno firme un proyecto de decreto y tenga dudas sobre lo que mandó. Entonces, y tuvo que firmar por las circunstancias. Esto realmente da la idea de que no fue muy meditado, de que no hubo la reflexión una cosa suficiente, que no le gusta, la seguridad o que le suficiente. Suscita inquietud. Entonces, Washington. Para conducir la economía se necesita seguridad, convencimiento, por eso le digo, claridad. ¿para qué firmó? Entonces, aquí vamos a ver en el próximo mes unas discusiones en la asamblea de un lado y el otro, ¿no? Que va a haber una caotización en las discusiones, porque el proyecto contiene muchas cosas. Incluso el proyecto quiere poner un impuesto a la persona que vaya a sacar más de $4,000 del banco. Por favor, señores, eso es ser ingenuos. Eso es ser ingenuos. ¿Cómo se puede tocar esa sensibilidad de la gente que se va a generalizar? Claro. Mira, no vas a poder si sacar la platita del banco. Entonces la gente impuesto. va a ir a sacar la plata enseguida. No porque le afecte ese porcentaje mínimo, sino porque la señal a la expectativa económica es una señal que puede producir tremendas cosas. Y es como, porque esto hay que saber la historia también. Hay que saber la historia. No se puede legislar sin saber lo que ha pasado en el Ecuador. En el Ecuador se pasó una ley, la ley de impuestos a los cheques, y se eliminó el impuesto a la renta. Eso es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. ¿Qué pasó con eso? Que todo el mundo empezó a trabajar en dólares, en billetes sucres. Y había comerciantes que no tenían bodegas en donde guardar los billetes, porque toda la gente no quería pagar el impuesto al cheque y siguió transando en moneda, en efectivo. Entonces, eso hay que saber, pues. Entonces, yo creo que primero... Pero ya está hecho el daño. Bueno, no está hecho el daño, no está hecho el daño. Está hecho el daño. Hay que aclarar a la ciudadanía una cosa. Hay que aclarar una cosa de procedimiento que es muy importante. La aplicación del recargo de entre 0,5 al 2% que se cobraría a los usuarios que retiren más de 4,000. No está hecho el daño todavía, no está hecho el daño. Al mes. Hay una propuesta. Es una propuesta que van a discutir los legisladores, irán las cámaras, los banqueros, todo el mundo irá a discutir eso. Y al final la última palabra tiene el propio presidente cuando ponga el visto bueno a lo que salga del Congreso. Ahí puede él tener la facultad como colegislador de modificar su propia propuesta. Entonces, pero si no el señor, el daño, pero si el señor, el mismísimo caballero Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, dice: tenemos que castigarle con este tributo, digamos, ¿no? Del 0,5 al 2%, para que la gente, para que la población y sus hábitos cambien. Si bien puede afectarse las libertades de unos pocos, estamos persiguiendo el bien mayor, que es la sostenibilidad del sistema monetario. En los últimos 2 años, los retiros de las reservas internacionales alcanzaron 2,000 millones al año. Ante esto, Viviana Bonilla, ¿no?, la asambleísta que quisiera que tenga la bondad de timbrarle a Guayaquil, es de Alianza País, inclusive ella no está de acuerdo con esto. Dijo que es incomprensible
algún compañero de bancada de ella le puede dar el teléfono, señor Alzando Pelito, sí, lo más rápido. Dijo que es incompatible que en lugar de crear incentivos para que las personas usen medios alternativos, se quiere castigar, como usted dice, se quiere castigar a los que lo hagan. Entonces, mientras que Mae Montaño de Creo, que no es una experta en materia fiscal ni económica, advirtió que el recargo provocará que las personas saquen su dinero de los bancos en lugar de cambiar a medios electrónicos, lo que usted está diciendo. Es decir, el resultado sería adverso, totalmente adverso. No, la gente se va a asustar. A ver, ¿y por qué me están obligando a hacer estas cosas? Entonces, es lo que como amigos decimos, una brutalidad lo que han hecho, ¿no? Tenga la bondad, señor economista Marco Flores, ¿a qué atribuye usted esta medida ya anunciada por las autoridades monetarias y fiscales? A la más flagrante incompetencia profesional y técnica. Voy a tratar de sistematizar todo lo que estamos hablando, porque yo creo que este no es un tema solamente del equipo económico que tiene el Ecuador. Realmente me parece lamentable, yo ya lo he dicho. El presidente Moreno tiene a este equipo de economistas manejando la economía o haciendo lo que están haciendo en la economía porque él quiere. Con el país en contra, con la gente que hace opinión, que hace academia en contra. Pero no en contra desde el punto de vista personal. Aquí no hay nada, nadie tiene nada personal. Claro. No, desde el punto de vista del quehacer económico. Y él ha decidido mantenerlos. ¿Desde el punto de vista académico? Desde el ¿O punto del de vista formato monetario? Claro, desde el punto de vista de la política que sigue, él ha decidido mantenerlo. No hay otra razón. Uno no puede concluir otra cosa sino que estos señores están ahí porque el presidente quiere que estén ahí. Y no le busquemos justificativos a las cosas que no tienen justificativos. Uno de ellos dijo así. Debe confiar en ellos. Seguramente. Hace unos días uno de ellos dijo, bueno, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí, si consideran que soy útil, aquí estoy, pero esto depende del presidente. Y así es, tienes razón. El problema es que los informes, me parece a mí, por lo menos uno puede sospechar, que los informes sobre la situación económica que le presentan al presidente son informes, en vez de ser técnicos y económicos, son informes que vienen desde la revolución. Son informes revolucionarios, es decir, sobre la base de este socialismo revolucionario, en vez de sobre las bases de la economía. Lo que ellos dicen que son revolucionarios. Entonces, en vez de hacer informes técnicos, hacen informes desde la perspectiva de la revolución. Y entonces ahí estamos fregados. Pero quizás esta oportunidad sirva, Gonzalo, para alertarle al presidente a que pida informes independientes y no revolucionarios, sino informes independientes, con el debido respeto. Porque lo que yo creo que está pasando en la economía, a lo que complica gravemente el proyecto de ley que han enviado, no es un tema menor. Y eventualmente este inicio de un proceso deflacionario puede ser un asunto muy grave para la economía ecuatoriana y hay que evitar eso. Hay que evitar que el manejo siga por el camino que va. Pero háganos entender de otra manera, economista. A eso voy. Le voy a presentar las cifras del por qué estoy Claro. esto. Lo que la gente no cree, lo que yo no creo, lo que no entendemos, los que no somos expertos ni técnicos en esta materia, es ¿por qué le tienen miedo a que la gente rebase el monto pactado con el Frente Económico? Los empresarios pactaron en 800 millones y al parecer hay gente que está sacando mucho más dinero. Claro. Entonces no les alcanza, quiero entender que ese es el problema, no les alcanza los ahorros fiscales, no les alcanza la plata que está en el Banco Central y que pertenece a las empresas y a los ciudadanos. Bien. Las buenas universidades enseñan a sus estudiantes que lo que vayan a decir tienen que sostenerlo técnicamente con razones, con hechos y con cifras. Que no se saquen cosas de la manga.
sino que sostengan con la suficiente evidencia teórica y empírica la razón de sus dichos. Mire lo que está pasando en la economía. Por eso es que yo sugiero que el presidente de la República pida informes independientes para que no se lleguen a complicar las cosas que nadie quiere que se compliquen. ¿Quién le podría Mire dar usted, otros informes? bueno, hay varios economistas que le pueden dar, él debe tener muchos amigos, ¿no? Pero que prescinda de este equipo económico. Mire usted lo que está pasando. La caída en el nivel de precios internos, la caída sostenida en el nivel de precios internos. En mayo del 2007, la variación de precios fue 0,05, o sea, prácticamente cero. En junio del 2017 ya cayó a menos inflación negativa, 0,58. En julio del 2017 vuelve a caer a menos 0,14 la inflación. En agosto del 2017 la inflación es cero. En septiembre del 2017 la inflación vuelve a ser negativa en menos 0,15. Y en octubre de 2017 la inflación otra vez vuelve a ser negativa en menos 0,14, fuente INEC. Esto es lo que estaba diciendo Rodrigo. Cuando usted tiene un sostenido descenso de la inflación, cuando usted tiene una inflación negativa sostenida, continua y persistente, como las cifras que le acabo de mostrar, le está diciendo este indicador, este que es uno de los indicadores, le está diciendo, al frente de ustedes hay una puerta que están abriendo y que se llama deflación. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué es lo que ha pasado en el consumo? En el consumo final de los hogares. Fuente, Banco Central del Ecuador. La tasa de variación anual, o sea, el porcentaje de cambio anual del consumo de los hogares. Miren, en el 2011, esta tasa del consumo de los hogares fue 3,4%. En el 2012 cae a 1,2%. En el 2013 se recupera algo a 2,2%. En el 2014 vuelve a caer y de manera fuerte a 1,1%. En el 2015 cae y se vuelve negativa. Se vuelve negativa en menos 1,6% la tasa de consumo. Y en el 2016 cae y se vuelve mucho más negativa, se vuelve menos 5,1%. Este es un segundo indicador que nos está diciendo, frente a ustedes la puerta de la deflación se está abriendo. Voy a señalar luego ¿Qué tan grave y qué indica la caída del consumo? Bueno, la caída del consumo, la caída de los precios, indica que usted puede estar introduciéndose, si no hace nada, y peor aún con este proyecto que acaban de enviar, a un proceso deflacionario que se caracteriza. ¿Por qué la deflación? Cuando la deflación se desarrolla, se caracteriza por caída del consumo, caída de los precios, la actividad económica, la demanda agregada, sobre todo la demanda interna, se contrae de manera significativa. Las empresas venden menos. Como venden menos, se sienten forzadas a bajar los precios. Cuando bajan los precios y venden menos, despiden trabajadores, aumenta el desempleo y aumenta el subempleo. Bien. Cuando eso ocurre, toda la economía se perjudica y se entra en un círculo vicioso caracterizado por caída de la producción, caída de la actividad económica, caída del empleo, caída de los precios. Es bastante complicado y la deflación es peligrosa porque es bastante complicada salir de ella. Pero hay aquí también otro indicador que es importante señalar, porque en estas circunstancias lo que usted debe hacer es buscar reactivar la economía. Y este proyecto que han enviado al Congreso Nacional está justamente en la dirección contraria, no de reactivación. Mire usted, alguien decía, uno de los invitados, creo que Washington, aquí se ha puesto un impuesto para cuando la gente quiera retirar su plata, su propia plata que ya pagó impuestos para llegar al banco o la institución financiera, que va del 0,5% al 2% a partir de los $4,000. Eso me recuerda a mí el impuesto a la circulación de capitales que se estableció en el año 2009. Cuando le dijeron eso a la gente se botó a los bancos a sacar la plata. Gracias. Y sacó gran cantidad de depósitos. Y ya sabemos el resultado que tuvo ese famoso impuesto que fue tan negativo. Bueno, en una circunstancia... Le puedo introducir un asunto que me parece importante.
De un tiempo a esta parte, por el sur hemos comprado bastante al Perú y por el norte también gran cantidad de consumidores se han desplazado, incluso viniendo o proviniendo del litoral, de ciudades costeñas, entre ellas Guayaquil, increíblemente Loja, increíblemente Machala, han venido a Colombia a hacer compras. Esos dólares no han sido los que han causado esta distorsión, digamos, yo le dejo en esa palabra, esta distorsión, y no es un asunto estructural muy grave como el que ustedes plantean, como pregunta nomás economista. Bueno, lo que uno tiene que hacer es mirar las cifras, no lo micro, no, sino lo macro en este caso, y mirar las cifras, y las cifras nos están diciendo esto. Esto es como cuando usted va donde el médico y el médico le dice, mire, usted tiene 39 de temperatura, así que no saldrá en las noches en camiseta, porque usted se puede complicar, le puede dar una pulmonía. Lo mismo ocurre en economía. Los indicadores están señalando que hay que tomar atención a determinadas cifras. Le decía que quiero presentar aquí otro indicador, y este indicador, que es lo que les está preocupando a las autoridades económicas, es la cantidad de plata que se está guardando la gente en sus bolsillos, en el colchón bank, lo que nosotros llamamos las especies monetarias en circulación y las monedas que circulan, ¿verdad? Mire usted estas cifras, Gonzalo. ¿Cuál es la relación de la cantidad de efectivo en relación a la oferta monetaria? La oferta monetaria es la cantidad de plata que hay en el país para que la economía funcione. ¿Cuál fue esa relación en agosto del año 2014? Fue 49%. Esto quiere decir que el 49% de la cantidad de dinero, M1, ojo, en la economía de la oferta monetaria, fue 49% lo que se tuvo en efectivo. En especies monetarias, que son en definitiva el efectivo, más los billetes, más las monedas metálicas. 49% del total fue efectivo. Pero ¿qué pasó un año más tarde, a agosto del 2015? Ese 49% subió al 58%. La gente prefirió tener más efectivo todavía. Y luego, en el 2016, estamos hablando de cifras a agosto, porque son las últimas que hay, agosto del 2017. A agosto del 2016, del 57.7% se cambió al 60%, 59.6%, 60%. O sea, se siguió subiendo todavía la cantidad de dinero en poder de la gente. Y finalmente, en agosto del año 2017, la gente volvió a subir otra vez su preferencia por mantener billetes en su poder y no en los bancos, en las instituciones financieras. Y subió al 61%. ¿Y esa desconfianza de dónde procede? Usted acaba de decir. Esto es producto fundamental, primero de la mala dirección de la política económica, pero fundamentalmente de la desconfianza. Cuando usted tiene una economía donde la gente se guarda los billetes en el bolsillo y esos no entran al torrente económico para financiar operaciones, para dar créditos, para activar la economía, usted lo que está generando es un proceso de desintermediación que tiene efectos negativos sobre el empleo, el crecimiento económico. Eso es lo que está ocurriendo en la economía ecuatoriana. Por eso es que estos caballeros del Frente Económico han inventado este proyecto para decir, ustedes obligatoriamente van a tener que entrar al dinero electrónico, donde se produce otro problema y eventualmente puede ser mayor, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? En Venezuela... O sea, perdón, ellos están haciendo de adrede, creando estos escenarios para obligarnos a ir al dinero electrónico. No, este escenario no lo han creado ellos, este es un escenario que tiene la economía ecuatoriana. Lo que están es dando una receta equivocada. Le quieren obligar a la gente a que se maneje con dinero electrónico, más que dinero electrónico, con medios de pago electrónicos masivamente. ¿Por qué quieren eso? Bueno, porque dicen, se están llevando los billetes, se están guardando los billetes, y entonces yo no quiero que me sigan guardando los billetes en el colchón banco. En el colchón banco donde la gente guarde, sino que entonces ahora van a trabajar con dinero electrónico para que liberen estos billetes que se están guardando por las razones que yo le dije. El problema es que con este proyecto no está de ley, bien en teoría, pero con este proyecto de ley van a lograr todo lo contrario.
con un artículo que dice que le van a poner un impuesto si usted retira la plata. La gente va a sacar plata antes que le pongan el impuesto. Ya pasó en el 2009. Pero además con los impuestos... porque vayan a decir algo está pasando aquí. Claro, eso se llama expectativas, ¿no? Eso se llama efectos negativos en las expectativas. Pero además hay otra cosa. Aquí lo que van a sobrar son los dólares virtuales a nivel del manejo de la economía que quieren las autoridades económicas que sea fundamentalmente a través de medios de pago electrónicos. Van a sobrar los dólares virtuales, pero van a faltar los dólares reales. Solo el Estado necesita 10.000 millones anuales de dólares reales para mandarlos al exterior, ¿no? Por efecto del pago de la deuda. Ok. Y entonces lo que ocurrirá probablemente en alguna proporción, que es lo que hay que evitar, es lo que ocurrió en Venezuela. La gente con dinero virtual, cuando tiene que comprar dólares reales, o sea, los verdes del papel real, está pagando hasta un 30% más de castigo para que le den dólares reales a cambio de los dólares virtuales. Entonces, lo que usted ha producido en ese momento es un nuevo tipo de cambio, y al producir un nuevo tipo de cambio está rompiendo la dolarización. Claro, pero en Venezuela pueden pensar que esos billetes verdes son producidos o emitidos inorgánicamente. Eso no importa. Lo que importa aquí es que el manejo de la economía en la forma en que se está haciendo va en la dirección contraria. Y quiero concluir esto con lo siguiente. Gonzalo, cuando usted no tiene... Mire, aquí hay una base sustancial que se llama confianza que no existe en el Ecuador para trabajar y para invertir. Cuando usted no tiene ahorros fiscales, en este momento el Ecuador, la liquidez de la reserva, la plata en caja, cash, de la reserva ecuatoriana es $1.000 millones. O sea, no tenemos con qué defendernos. Cuando hubo la crisis del 2008-2009, en la reserva habían más de $8.000 millones. Ese no es el caso ahora. El Ecuador no tiene ahorros fiscales, no tiene fonditos. Bolivia tiene 2 fonditos, ¿no? Entre paréntesis tiene $10.000 millones en la reserva. Bueno, cuando usted no tiene ahorros fiscales, cuando tiene usted una contracción económica, el Producto Interno Bruto en el Ecuador viene cayendo desde el año 2011 y se ha vuelto negativo. El ingreso per cápita de los ecuatorianos ha retrocedido 5 años. Hemos vuelto al ingreso que teníamos en el 2012. Además de la contracción económica, cuando usted tiene una inversión en divisas, una inversión productiva en divisas prácticamente paralizadas, cuando la confianza y las seguridades han sido seriamente deterioradas en el Ecuador, cuando el desempleo y el subempleo es el 60% de la población económicamente activa, o sea, de la fuerza laboral, cuando usted tiene una economía con excesivos impuestos, que ha afectado gravemente la competitividad de la empresa ecuatoriana para poder vender y competir en el exterior. Cuando usted tiene un gasto público excesivo e insostenible que pasa del 21% al 40% del PIB, que son las realidades de la economía ecuatoriana. Cuando usted obliga a las familias y a las empresas a pagar la factura del crecimiento brutal, delirante del Estado, del gasto y de la deuda. Cuando usted ha multiplicado la deuda y tiene semejante cantidad de deuda por pagar, que se va a llevar alrededor de 11.000 y pico de millones de dólares del presupuesto del Estado al año. Cuando la preferencia por liquidez, o sea, la plata que quiere tener la gente en efectivo, ha subido como le estoy señalando. Cuando el consumo ha caído en la forma en que le estoy señalando. Cuando el crecimiento económico ha caído en la forma que le estoy señalando. Por Dios santo, no se suben los impuestos, se los baja. Se hace exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Alguien que le diga al señor presidente de la República que este no es el camino correcto. Este no es el camino de la derecha. Este no es el camino neoliberal. Este no es el camino revolucionario. Este es el camino equivocado el que están siguiendo. El proyecto de ley que han presentado va exactamente en la dirección contraria de lo que se debe hacer. Y hoy en día las cosas se están agravando y pueden llegar a ser muy malas en realidad si no toman atención. De los indicadores que nos están señalando... La gente no va a tener medios de pago y entonces las cosas van a bajar. Esa es la deflación. Claro, hay que tomar en cuenta los indicadores que nos está presentando la economía para introducir los correctivos. Perdone. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿qué elemento es el más malo del paquete que idearon estos caballeros
que se han turnado en los 10 años a dirigir los destinos del Frente Económico, que para mí es cosa tremendamente mala. Porque si a mí me toca calificar, yo que soy un ignorante en economía, del 1 a 10, yo no les voy a poner 10, pues. Y ponerles 10 significa confiar en ellos. Por lo menos 9 para confiar en ellos. Yo no les pongo. Definitivamente. No me dieron resultado antes, no me van a dar resultado jamás. Pero bueno, el señor presidente es el que va a responder por esto históricamente, ¿no es cierto? Ahora, si ellos son los culpables y piensan remediar con medidas heterodoxas o algo por el estilo, y dicen, yo me voy a los impuestos, y le convencen al presidente, si estos sí pueden pagar, lo que pasa es que estaban enseñados a que les demos pagando. La responsabilidad es que también los sectores empresariales y los sectores estaban acostumbrados, los sectores empresariales, los sectores comerciales, doctor Rodrigo Espinosa, estaban hiperenseñados, era un lindo clima, con 200 ganaban 800 más, y a veces con auspicio de los mismos recursos del resto de ecuatorianos. Entonces el señor presidente, el actual, dice, ya basta, ellos también que pongan algo para superar esta época de vacas flacas, dice el señor presidente. Y han gozado en la época de vacas gordas. Ya han hecho hartas fortunas. Ahora les toca a ellos también responsabilizarse. Estamos frente a un momento emergente. Entonces, ¿cómo les cojo? Por el lado de los impuestos, por el lado de frenarles el envío de billetes dólares al exterior, porque para eso es de estas medidas, creo yo. Ignorantemente, este es el sentido común que puedo transferir al resto de ecuatorianos que nos escuchan. Entonces se ponen en apuros los que estaban enseñados a ese método y dicen, esto puede ocasionar una deflación, caída de precios. Esto puede ocasionar ausencia de divisas. Y le meten a la gente a pensar de que algo raro está pasando en la economía ecuatoriana, que debe haber algunos asuntos, porque no son dueños de la verdad, algunos asuntos, pero que ellos no quieren hacer caso, quieren vivir a costa de la metodología que estaba imperando. ¿Por qué le tenemos que obligar al presidente de la República a que siga sometido a este juego que no ha dado resultados ni al fisco, ni ha ampliado la frontera del trabajo, ni de la confianza, etcétera, etcétera? Seguimos en un Ecuador estático económicamente. Es lo que me parece, tengo que decir por mi conciencia, pero no por mi conocimiento. Está la clave. Ahí está la clave, desde luego. A ver, doctor. Mire, estimado amigo, Marco, aquí hemos hablado algunas cuestiones que son muy importantes. Primero, el problema presente que tenemos de una reducción en la inflación. No, de una inflación negativa, ya por algunos meses. La inflación anual también negativa. Se está hablando de una demostración de eso, es lo que está sucediendo con el consumo del sector privado, que también Marco señaló que ha ido reduciéndose ya por algún tiempo. Entonces, muy bien, ¿qué efecto tiene una reducción del consumo?
La reducción del consumo tiene un impacto directo sobre la producción. Quiere decir que si el consumo está reduciéndose, la producción va a reducirse. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces la actividad económica se está haciendo cada vez más pequeña. Y eso, sobre esos aspectos, no tiene nada el proyecto que se ha enviado al Congreso. Nada para mejorar. Nada para mejorar. También, por ejemplo, se ha hablado de este asunto, una preocupación de estas autoridades, que no es nueva, ya es vieja, de que el Banco Central está usando demasiados recursos para importar billetes para satisfacer a lo que la economía exige. Muy bien. Y como también estas autoridades son medias domésticas, creen que el Ecuador es del mundo, entonces adoptan medidas como subir aranceles. Nadie nos va a impedir que subamos aranceles. Adoptan medidas como imponer tasas que impiden las importaciones y adoptan medidas como esta. Impuesto mensual sobre los fondos disponibles en el exterior de bancos, cooperativas, aseguradoras, administradoras de fondos y fideicomisos. Van a imponer impuestos. ¿Qué pensaría el Ecuador si es que Colombia y Perú comienzan a elevar los aranceles de las exportaciones ecuatorianas? Va a haber una protesta de Ecuador. Entonces se espera que por estas medidas el Pacto Andino proteste. ¿Qué va a decir el resto del mundo? El resto del mundo va a decir, si este Ecuador, que ha enviado un ministro para abrir mercados, lo primero que hace es poner trabas a las importaciones, está en contra de lo que están pidiendo el señor embajador de los Estados Unidos. O sea, Campana va y se avergüenza porque le van a decir, oye, pero ¿a qué nos invitas si esta mesa servida esta maluca mesa, no me garantiza y no nada? Solamente me va a impedir el que otro yo regresa avergonzado el Campana para que me mande. Y me dice, si yo me obliga a que todos los pagos yo le haga electrónicamente, entonces para ellos el cheque ya no vale. El cheque ya no vale, no solo los billetes. Usted ya no puede pagar con cheque a más de $1,000. Ahora tiene que hacer a través de dinero de mecanismos electrónicos. Entonces, si usted paga, Gonzalo, con cheque, y la persona que tiene el cheque suyo va al banco y retira en efectivo, a usted le van a cargar un impuesto, porque pagó en cheque y el que recibió el cheque fue a retirarse en efectivo. Entonces, hay un sinnúmero de aspectos. Aquí han medido, parece que un amanuense tienen ahí que dice, a ver, ¿dónde ponemos impuestos? ¿Dónde ponemos impuestos? Entonces van viendo dónde ponen impuestos sin saber nada de economía. Y lo que decía Marco hace un momento, que estábamos afuera. ¿Usted ha oído quién es el director del SRI en Colombia, en Perú, en los Estados Unidos? Un personaje. No se sabe quién es. No sabe el nombre. Aquí está declarando todos los días. Y también ya vamos a tener un miembro del Frente Económico que es el de aduanas. Entonces, esos son los que están manejando la economía. Entonces, da vergüenza, oiga, da vergüenza realmente. Porque académicamente son extremadamente flojos y han demostrado. Son 10 años de demostraciones. ¿Qué dice usted, en este panorama? Yo quisiera poner una voz de rescate de algunas cosas buenas que tiene el proyecto, porque tampoco podemos olvidar que el proyecto vislumbra el afán de apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que crezcan y se internacionalicen. Perdone una y curiosidad. esto es una correcta prioridad. Este proyecto no hizo Izquierda Democrática también, no digo que exclusivamente. No, estamos hablando del proyecto que el presidente Lenín Moreno ese que envió y yo quisiera rescatar algo que es bueno, como es el apoyo a las pequeñas empresas para que se internacionalicen. Y es correcta la prioridad de fomento de exportaciones, porque en la ley se prohíbe exportar impuestos, se prohíbe
encarecer los insumos importados para ganar competitividad y exportar más, que es la única manera de hacer nueva producción importante para crear empleos adecuados. El resto son cuentos. Porque lo único que hay que hacer Washington, es procurar exportar más. Y en ese sentido, años hemos oído en ese sentido, el proyecto tiene algunas disposiciones positivas para las pequeñas y medianas industrias, y también hay que remarcar lo siguiente: para las grandes industrias, el proyecto le sube de 22 a 25 el límite del impuesto a la renta para las grandes empresas. O sea que teóricamente estaría esas grandes empresas ahorita en peor posición que lo que estaban con Correa, lo que resulta un poco paradójico dado esta turbulencia política. Pero nótese que cuando Correa bajó de 25 a 22 en el año 11 el límite del impuesto al impuesto a la renta, no hubo pues una explosión de nuevas inversiones. La baja del impuesto a la renta a las grandes empresas que hizo Correa no le produjo ningún resultado, porque las inversiones no crecieron. Entonces hay que ponerse a pensar que no todo depende de los impuestos, depende del ambiente, de la seriedad, depende de cómo manejamos la productividad, cómo los ecuatorianos producimos mejor en las 8 horas diarias de trabajo, cómo podemos ser más competitivos, cómo podemos facilitar las exportaciones, cómo podemos aprovechar un mercado de 500 millones de habitantes que tienen un gran poder adquisitivo en Europa, cuyo mercado para las exportaciones ecuatorianas están en 0 arancel. Y no hemos hecho nada para vender nada adicional a Europa, que es lo que hemos vendido siempre, como es pescados, flores, bananos. Pero no hacemos todavía, nadie ha ido a estudiar esos 28 países, ¿no?, de 500 millones de habitantes, que nos tienen abierto el mercado. No hemos hecho nada. Entonces, hagamos de cosas prácticas. Y digamos, bueno, hagamos eso, porque todo el mundo ahora dice, hay que hacer más acuerdos comerciales, un acuerdo comercial con Estados Unidos, hay que negociar. Primero aprovechemos lo que ya tenemos abierto, pues, por favor, esto es sentido común. Tenemos abierto un mercado de 500 millones de habitantes con alto poder adquisitivo. Les invito para un continuará mañana. Si ustedes me aceptan, esta es la agenda. Déjeme cualquier otro día con mucho gusto. Los 2 puntos. Hágalo, pero en 3 minutitos. Sí, si bueno, es tan amable. ese es uno de los problemas, ¿no? Pero aquí se han dicho 2 cosas muy importantes. La última, todo el análisis que acaba de hacer Washington, y lo otro, su pregunta. El análisis de Washington es favorable, como que este gobierno nos ha traído la felicidad. Yo me quisiera referir a eso, pero no tenemos el tiempo, ¿no? Yo estoy contra el tiempo, usted me está diciendo. Pero el punto aquí del presidente de la República, de lo que usted mencionó, el presidente de la República quiere, le han dicho, y él quiere, que la carga de esto pase a los que más tienen, y entonces vamos a subirle los impuestos a ellos para no perjudicar a los pobres. Yo estoy seguro de esa recta intención. Yo creo que el presidente es sincero en eso. El problema es que ha tomado la ruta equivocada para lograrlo. Y le voy a explicar por qué. Primero, cuando usted baja los impuestos a las empresas, usted no puede esperar que inmediatamente se transmita en el precio de venta. Usted lo que hace al bajar el precio, al bajar los impuestos a las empresas productivas, es generarles mayor competitividad para que puedan vender más y competir en el exterior y lleguen divisas, que es lo que le hace falta al Ecuador, y eventualmente modifiquen el precio de venta interno, que ocurre en muy pocos casos. Por eso es que cuando usted baja los impuestos hay que saber a quién se baja. Tiene que bajar a las empresas algunos impuestos para mejorar su competitividad, pero por sobre todo tiene que bajar los impuestos a las familias ecuatorianas. Tiene que dejar dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas de las que nadie habla, porque estamos preocupados de lo que pasa con la banca, y está bien, de lo que pasa con los sectores productivos, y está bien, y las familias que les lleve el diablo. Bueno, a las familias tiene que bajarles los impuestos, para que las familias tengan mayor capacidad de demanda. Perdón, economista, el señor presidente, ¿cuáles concretamente deben ser los reclamos que les ejerciten la cara a los miembros del Frente Económico en este momento
y les diga lo que usted nos va a decir. Esto tiene que marchar de la siguiente manera. A ver si coinciden en Palacio. Ya, permítame concluir esto. Este tema que usted No, analiza. ya era Cuando usted no hace lo que hemos hablado en esta reunión, cuando usted no baja los impuestos y dice, yo lo que voy a hacer es subirles los impuestos a los que ganan más y a las empresas productivas, que es lo que está diciendo el proyecto. ¿Sabe quién va a pagar esa factura? Usted va a pagar la factura. La señora que nos está pasando el café va a pagar la factura. No les ayuda a los pobres con esa política, porque hay una cosa en economía que se llama el mecanismo de transmisión de los precios. Entonces, cuando usted eleva los impuestos, ese incremento en todo o en parte va al precio de venta. Y nosotros vamos a pagar ese precio de venta y los pobres van a pagar ese precio de venta. Entonces, no les ayuda. Y si las empresas no logran pasar al precio de venta porque cae el nivel de demanda de su producto, lo que va a pasar es que van a afectar el empleo y se va a generar más desempleo. Entonces, la buena intención del presidente de la República, en base a estos informes revolucionarios que recibe y no económicos, la buena intención de no ayudarles de ayudarles a los pobres. Está en la carga ideológica. Pero por supuesto, ¿no? Estos informes son rojos de principio a fin. La buena intención que sí tiene el presidente de la República se va a topar con las realidades. Entonces, le voy a poner un ejemplo de cómo bajarles impuestos a las familias. Todo lo que significa salud, comida, educación para las familias, para todas, medianas, pobres y no pobres. Tiene varios rubros en los que puede actuar. Por ejemplo, bajar el precio en donde se esté cobrando IVA, eliminar IVA en lo que tiene que ver con consumos que tienen que ver con la salud. Elimine todos los impuestos de libros, cuadernos, los que falten, porque muchos están eliminados. No, para que los niños compren computadoras, para que se introduzcan en las nuevas técnicas y modernas técnicas de análisis que hay en el mundo. Elimine costos y impuestos sobre los periféricos en todo lo que tiene que ver con el Internet. Haga posible que la comida sea algo más barata para los pobres. Mantiene el gasto público y la burocracia. Ok, usted me pregunta otras cosas. Déjeme darle un dato. Usted me lleva esto, déjeme darle un dato entonces. El gasto corriente que es en el que tiene que trabajar, el gobierno tiene que trabajar en el gasto corriente. De enero a septiembre del 2016, fuente, Ministerio de Finanzas, Observatorio de la Política Fiscal. Entre enero y septiembre del año 2016, el gasto corriente fue 10.478 millones de dólares. Y en enero a septiembre del año 2017, ¿sabe qué pasó? Subió. Es 11.367 millones, subió el 8.5%. Y entonces nos están poniendo impuestos para pagar estos gastos. En la entrevista anterior que usted tuvo la bondad de revisar el día sábado, yo hice un planteamiento. Llame a todos los operadores del presupuesto del gobierno central, ministros, secretarios de Estado o secretarios generales, en fin, los que operan el presupuesto del Estado, gerentes, ministros, etcétera, y díganle, señores, quiero que me hagan un favor. Presenten aquí un proyecto reduciendo su presupuesto entre el 6 y el 10% sin afectar las áreas prioritarias. Véanme qué me pueden hacer, cómo me pueden ayudar. ¿Le parece mucho 6%? En una economía familiar no podemos bajar 6%. ¿Le parece mucho 6%? Bueno, 6% en un presupuesto de 34.800, que es lo que estos caballeros presentan para el próximo año. Son 2.000 millones de dólares. No es más. Con esos 2.000 millones de dólares, porque cuando usted tiene un déficit como tiene el Ecuador, es bueno. Cuando usted tiene ese déficit, no puede bajar los impuestos sin bajar el gasto, porque entonces va a trepar el déficit. Tiene que bajar los impuestos, pero bajando el gasto. Con esos 2.000 millones, ¿sabe lo que puede hacer? Elimine el impuesto al anticipo del impuesto a la renta que pagan las empresas y que tanto daño hacen. Baje los impuestos para las familias ecuatorianas porque ahí tiene el colchón que le permite hacer esto. Y en el tema de la deuda, porque lo que se está llevando un horror de plata es el pago de la deuda. La deuda, el pago de los intereses de la deuda es gasto corriente, señores. Es gasto corriente. 2.180 millones es el gasto de intereses que tiene que pagar el Ecuador. Y van a salir más de 10.000 millones de la economía ecuatoriana para el pago de la deuda. Muy bien. Cuando usted tiene un riesgo país alto como tiene el Ecuador, cuando las tasas de interés que le cobran al Ecuador son el triple de lo que está pagando México, de lo que está pagando Colombia, de lo que está pagando Perú, de lo que está pagando Chile, quiere decir que usted tiene que colateralizar mejor y garantizar mejor eventuales emisiones de deuda para bajar el costo del financiamiento.
Lo que yo estoy proponiendo entonces, llame al banco agente o a los bancos agentes que están usando ahora y díganle, señores, preséntenme una propuesta colateralizando la emisión en tramos de 10.000 millones de dólares, estoy dando una cifra que puede ser 8, puede ser 9, de 10.000 millones de dólares, solamente para pagar deuda cara con deuda más barata y ahorrarme plata. Pero como me van a decir, ¿y cómo quiere que yo le baje la tasa de interés? Si ustedes tienen una economía que no funciona bien, colateralice. ¿Con qué colateraliza? Ofrezca garantías, por ejemplo, de las hidroeléctricas. Lo que han hecho los países que han colateralizado su deuda para obtener recursos, la colateralización significa darle seguridad al inversionista de que va a cobrar la plata. Como 50 países han hecho esto en el mundo, pues no, entregan garantías, es decir, establecen, por ejemplo, garantías con petróleo, garantías con, en este caso, con las hidroeléctricas. Y mete usted, entonces, una emisión de bonos para obtener deuda barata y cambiarla por deuda cara. ¿De qué le tienen hipnotizado al señor presidente? No sé de qué le tendrán hipnotizado, pero lo que sí ocurre es que está yendo en una dirección contraria. El error es que lamentablemente el equipo económico que él tiene, que se ha aumentado últimamente con otros economistas, es totalmente ineficiente y ha dado pruebas de que son ineficientes. Pero no, tiene que demostrar. Y habrá un momentito para que lo haga. ¿Cómo demostrar que los resultados, lo que está diciendo, los precios están bajando, el consumo privado está bajando y todo lo que está señalando ahí, que quieren obligar a los ecuatorianos a que usen medios de pago electrónico? ¿Cómo puede usar usted medios de pago? Y le obligan a imponen un impuesto al uso del billete. Al uso del billete. Así si usted usa más de 4.000, no solamente cuando usted retira, sino cuando usted entrega, hace un pago con cheque y la persona que recibió el cheque va a solicitar efectivo por ese cheque, le están impactando a usted. Buscando la verdad. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos